Muchísimas gracias. Buenísimo el panel y gracias a los expositores tan claros y tan ilustrativos respecto de este tema. Ya nos introducimos en el cuarto panel. El cuarto panel precisamente refiere a las reformas en la justicia y el consenso político. Los expositores son todos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación: Graciela Camaño, Silvia Los Penato y Gustavo Mena, presente. Por favor, con la moderación de Gabriel Morini, subdirector de ámbito financiero, daríamos paso entonces al Zoom para que vayan articulando las participaciones. Muchas gracias por la participación y ya estamos haciendo contacto con ustedes para comenzar la transmisión. Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por esta convocatoria y muchas gracias a la audiencia que está siguiendo muy atentamente todas estas magníficas ponencias y paneles que hemos visto desde las 9 de la mañana en adelante. Aquí en este panel se va a discutir algo quizás medular porque forma parte de los grandes problemas que ha tenido el regreso de la democracia, un diagnóstico respecto a funcionamiento defectuoso o funcionamiento perfectible del sistema de justicia en la República Argentina, compartido casi por la ciudadanía y por también los poderes representativos. Pero bueno, el problema del consenso hacia dónde llevar adelante o hacia dónde apuntar una serie de reformas. Hay un diagnóstico compartido, como decíamos, pero hay también soluciones que se han vuelto muy disímiles y han tenido mucho que ver con la coyuntura. Estaba haciendo un repaso. Vamos, si quieren, digamos, remontarse no demasiado atrás, de los últimos 10, 15 años. Leyes de democratización de la justicia, leyes de cautelares, elección de consejeros consejeros de la magistratura por el voto popular, pasar del Consejo de la Magistratura de 13 a 16 a 20 a 13 otra vez o a 17 según qué opciones se propongan, y nunca hay como una suerte de satisfacción del resultado obtenido en eso, fusión de fueros, cambios en la procuración, ideas de agrandar la Corte, reducir la Corte, volver a agrandar la Corte, plantear tribunales intermedios a la Corte. Todo eso forma parte del universo de ideas que han ido circulando en los últimos años y que algunas han tenido correlato en materia legislativa y otras han quedado en el camino o han sido tachadas de inconstitucionales. Hasta hoy tenemos una ley había una ley que por lo menos sugería el modo de elección del presidente de la Corte y que había generado alguna clase de recelo. Hace muy poco tiempo el Colegio de Abogados presentó una serie de proyectos que algunos de ellos me parecieron realmente muy interesantes, sobre todo en relación a lo que hemos visto y a lo que hemos padecido y atravesado a partir de la pandemia, que ha sido toda esta secuencia del sistema tecnológico LEX, que es más o menos mirame y no me toques, el funcionamiento muchas veces, y lo padecen los abogados que nos estarán siguiendo en muchas situaciones, y también lo padecen los trabajadores judiciales y también los magistrados. A partir de eso es que códigos procesales más ayornados, una idea de inversión tecnológica, parecen ser algunos de los problemas que pueden acercar el Poder Judicial o el servicio de justicia a la ciudadanía, mientras la política discute sus asuntos. Y es por eso que me parece bien interesante tratar de ver con legisladores que además son realmente especialistas en la materia y muy plural la convocatoria que ha hecho el colegio, para que nos den la mirada de los poderes representativos sobre este tema. Si les parece, la idea de este diálogo es que cada uno pueda hacer una exposición breve y a partir de eso, partir de esta base para generar las preguntas que seguramente están haciendo ustedes del otro lado. Les propongo, si quieren, arrancar con Graciela Camaño y, si es posible, avanzar hacia el resto de quienes han sido nuestros invitados: Graciela Camaño, Silvia Los Penato, del PRO de la provincia de Buenos Aires y además integrante de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia; Hernán Pérez Araujo, del Frente de Todos La Pampa, también integrante de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Legislación Penal; y Gustavo Mena, de la Unión Cívica Radical de Chubut, también integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como ven,
todos especialistas en la materia y dispuestos a dar este debate que nos debemos realmente acerca del consenso vinculado a las reformas en materia judicial. Si les parece, Graciela, ¿podrías comenzar con la ponencia? ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto, muchas gracias por la invitación a la participación, un saludo afectuoso a mis colegas. A mí me gustaría comenzar pensando con ustedes el título de la convocatoria, ¿no? Porque el título de la convocatoria es mucho más amplio, habla de la previsibilidad como factor de progreso y desarrollo. ¿Y por qué quiero vincular y linkearlo, como se dice ahora, a las reformas en la justicia y el consenso político? Porque a mí me da la impresión de que la previsibilidad es hija de la confianza. Y me da la impresión también que uno de los graves problemas que tenemos los argentinos es que algunas actitudes políticas de la dirigencia política, falta de resolución de los conflictos de la sociedad, ha generado una desconfianza generalizada. Y creo que ese es el meollo de la cuestión. Ustedes hablan de reformas en la justicia y consenso político. Si la previsibilidad es hija de la confianza, el consenso político es padre de la confianza. O sea, es absolutamente imprescindible la confianza, tanto para la previsibilidad como factor de progreso y desarrollo, como para la búsqueda del consenso político. Y no hay confianza cuando uno ve que los dirigentes políticos pueden estar en cualquier lado, aun cuando hayan hablado muy mal o hayan actuado en contra de. Y este es el grave problema que tenemos. Nosotros necesitamos un consenso, los argentinos, que se exprese en el Congreso, pero que también esté en las fuerzas políticas. El consenso para la reforma de la justicia es un consenso superlativo. Tiene que estar en las fuerzas políticas, tiene que estar en los congresistas, por supuesto, y tiene que estar en el propio Poder Judicial, porque estamos hablando de un poder que es contrafáctico. Entonces, es imprescindible que a la hora de la búsqueda de los consensos para la reforma en la justicia se siente a la mesa el Poder Judicial. ¿Qué otra cuestión creo que es absolutamente imprescindible? Miren, el diagnóstico. Un diagnóstico acabado, certero, de lo que está ocurriendo realmente en la justicia federal. Eso es absolutamente necesario. Nosotros no podemos empezar a hablar de reforma de la justicia si no sentamos a la mesa a los actores del consenso y si no ponemos sobre la mesa un diagnóstico acabado de lo que sucede con el servicio de justicia en la Argentina. Todos vamos a coincidir que necesitamos una justicia independiente, moderna, transparente, oral, no corporativa. Yo le agrego con perspectiva de género. Pero miren, tenemos incompleto el sistema acusatorio, un paso que en algún momento el consenso parlamentario decidió dar, pero que luego quedó trunco por incapacidad, por falta de estrategia, por no se sabe qué cosa, quedó trunco. El sistema acusatorio federal está funcionando en las provincias de Salta y Jujuy, se puso en trámite en Rosario y Mendoza, y ahí está. Tenemos incompleto el traspaso de la justicia a la ciudad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay un pedazo por allá, otro poco por el otro lado. Tenemos frustraciones legislativas. Quedó en la bandeja de los proyectos la reforma nada más ni nada menos que del Código Penal de la Argentina, en uno y otro gobierno. Y nunca pudimos darnos la oportunidad de discutir seriamente un régimen penal juvenil. ¿Es necesaria una reforma? Sí, es necesario. Es necesario que los institutos que rigen el servicio de justicia, llámese Corte,
Judicatura, Ministerio Público Fiscal, sean ajustados a las realidades, pero tiene que ser la realidad no de un gobierno, porque ya hemos tenido la experiencia de gobiernos que no han sabido consolidar los consensos dentro de la propia fuerza y de gobiernos que han venido con un número definido de diputados y senadores que les permitió tener una reforma judicial, pero que luego fue tildada de inconstitucional en el ámbito de la justicia. Si no están los consensos, ese es el riesgo que vamos a correr siempre. Por lo cual digo, es absolutamente imprescindible. ¿Sirve y alcanza lo que se ha manifestado por el actual gobierno como reforma judicial? No. No, es más, yo soy muy crítica a lo que es la reforma en cuanto a la estructura del Servicio de Justicia Federal, que está presentado como media sanción en la Cámara de Diputados, porque creo que ni siquiera han dimensionado el monto de dinero en personal e infraestructura que le demanda al Servicio de Justicia, que ya tiene problemas en materia de infraestructura y tecnología, como para decir que vamos a hacer otra reforma. Y por supuesto en el caso del Ministerio Público Fiscal, por cuestiones mucho más importantes. Nosotros tenemos problemas en fueros que están francamente complicados, y tenemos problemas en jurisdicciones en las que también falta el acuerdo y el consenso interno para que podamos completar los tribunales. Con lo cual digo, estamos lejos de un consenso que nos permita avanzar en un servicio de justicia que le sirva a los ciudadanos. Pero bueno, Argentina necesita de consensos que van más allá del servicio de justicia. Argentina necesita un consenso real, concreto, para salir del nivel de pobreza que tienen los argentinos. Con lo cual digo, si realmente en algún momento nos animamos a la búsqueda de ese consenso, seguramente va a tener que partir de la estrategia de salida de la pobreza, va a ser mucho más sencillo y simple que podamos ponernos de acuerdo en una reforma judicial que tenga la fortaleza política para no caer en los estrados judiciales. Aquí Gracias. termino. Gracias, Graciela. Si quieren, le damos paso a Silvia Los Penato, que está ahí, la tengo debajo del cuadrito de Graciela, para darle una continuidad, aunque sea de ubicación de los Zoom que tenemos preparados para el panel de hoy. Silvia, adelante. Que me desmuteo. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias al colegio por esta invitación. Y tener esta oportunidad de reflexionar con ustedes, principalmente operadores del sistema judicial, pero sobre todo custodios de los derechos individuales. Voy a bajar mi propio volumen para que no me haga eco, pero sobre todo les decía, ustedes que son custodios de los derechos individuales de sus defendidos, ¿no? Sobre todo en los proyectos de reformas que están en el Congreso, y muchos de los cuales, Gabriel, hiciste un repaso completo antes de iniciar, pero también para pensar más profundamente sobre otros que no están en el Congreso, pero que es posible que ingresen, y justamente por esta cosa famosa en la política de si les decía lo que iba a hacer es difícil que me votaran. Todos sabemos que cuando hay campañas electorales, los temas más controvertidos se silencian, ¿no? Se silencian mientras dura la campaña, y pienso, por ejemplo, en la modificación del sistema de salud, la nacionalización de la hidrovía, que habían estado en el candelero y oportunamente se silenciaron ni bien arrancó la campaña. Lo mismo pasa con algunas de las propuestas que tienen que ver con las reformas al sistema judicial. Pero ¿para qué nos vamos a preocupar de todo lo que no está presentado si con lo que tenemos presentado ya hay para preocuparse de sobra?
También cuando acepté esta invitación y como decía Graciela, no sabía yo que el evento se iba a llamar la previsibilidad como factor de progreso y desarrollo, y tengo que confesarles que me genera sentimientos encontrados, porque realmente si la previsibilidad es el factor de desarrollo, en la Argentina estamos muy complicados. Hoy a la mañana, antes de desayunar siquiera, por ejemplo, había leído un mensaje de una familia argentina que está varada en el exterior, a la que ya le cambiaron por 5ª vez su vuelo, que tenían ahora para los primeros días de septiembre y se lo pasan para los primeros días de octubre. Y también todos vimos en la tapa de los diarios que el gobierno volvía a extender la prohibición de la carne. Entonces, es claro que la seguridad jurídica en este país brilla por su ausencia y por lo tanto todos nosotros vivimos en esta sensación de que no hay una decisión segura, ni producir, ni exportar, ni siquiera viajar, parecería que uno puede tomar decisiones seguras en este país. Y esto es porque la Argentina se ha convertido lamentablemente en una sociedad de incertidumbre. De incertidumbre política, porque la grieta y las enormes distancias que separan hoy a las distintas opciones políticas mayoritarias vuelven al futuro de nuestro país algo completamente incierto y pendular, y claramente dificultan mucho la consecución de consensos. La incertidumbre económica, porque obviamente estamos atravesando la peor crisis económica de los últimos 20 años, post-2001, una crisis que además tiene la paradoja, ¿no? La diferenciación de que es una crisis silenciosa, que sabemos que está reprimida en el peor de los casos o contenida en el mejor. Pero aunque no lo veamos en la calle, con la nitidez en la que lo vimos en otros tiempos, sabemos que tenemos un nivel de pobreza del 42%, una inflación del 51%, que el desempleo hace varios meses que no baja de los 2 dígitos, ¿no? Y que la pérdida del salario real y de las jubilaciones es la más alta de los últimos 10 años. Entonces, no vemos esa crisis tan nítidamente en la calle, pero todos tenemos la convicción de que estamos caminando en una cornisa muy finita. En la sociedad de la incertidumbre, todo es endeble, todo es frágil, y en esta sociedad hay algo que gana mayor importancia y que se convierte en una columna del sistema, ese resguardo final que tenemos, que al final del día, después de toda esta incertidumbre política y económica, sabemos que debería quedar en pie, y ese resguardo es la garantía de un poder judicial independiente. El diseño institucional republicano, nosotros sabemos, tiene en ese poder contramayoritario, en ese poder que por defecto tiene que estar a salvo de las turbulencias de la política y de la sociedad, el resguardo de las reglas básicas de nuestra convivencia, que como todos sabemos están escritas en la Constitución Nacional y obviamente reglamentada en las leyes. Por eso, afectar la independencia del Poder Judicial para resolver los conflictos de manera imparcial y defender los derechos de los ciudadanos ante posibles avances del Estado es la única incertidumbre que no nos podemos permitir como sociedad sin ponernos realmente en riesgo. Y lo digo como legisladora, que veo azorada cómo permanentemente se busca transgredir las garantías básicas de nuestra Constitución liberal. Lo comentaban varios de los expositores en los paneles anteriores. A veces, para seguir adelante, me convenzo a mí misma repitiendo, bueno, no importa que hoy tengan una mayoría circunstancial para aprobarlo, si al final del día yo tengo la certeza que va a haber uno o varios jueces que van a terminar declarando la inconstitucionalidad de estos atropellos al federalismo, a la propiedad privada, a la libertad individual, a la división de poderes, a la libertad de expresión y tantos otros, y van a restablecer ese orden básico que no tiene que ser violentado. Lo dije, por ejemplo, cuando se suspendió la movilidad jubilatoria o cuando por decreto se cerraron las escuelas. Otros los dijeron cuando se alteró el equilibrio de los estamentos en la composición del Consejo de la Magistratura o se pretendió la elección popular de los jueces, como contaba Gabriel. Y muchos de los que estamos acá lo volvimos a decir recientemente cuando se aprobó en el Senado la media sanción de reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal, que entre otras cosas pretende subordinar, así está en la media sanción, el jurado de enjuiciamiento de los fiscales a una mayoría de la política. O se pretendió someter las decisiones de un extrapoder como el Procurador General a una comisión bicameral del Congreso.
Me invitaron a hablar de proyectos de reforma judicial y yo quiero hablarles del riesgo de profundizar este camino del populismo en el que la Argentina está inmersa hace tantos años, porque la verdad es que una cosa no sucede sin la otra. El populismo, que es una forma degradada de la democracia, va erosionando toda nuestra arquitectura institucional. Primero, ¿cómo? Buscando anular al Congreso, con mayorías automáticas, gobernando por decreto, de los que tanto hablaron en los paneles anteriores, ¿no? Y en los casos más extremos que hemos visto en otros países, inclusive disolviendo el Congreso y reemplazándolo por algún tipo de asamblea constituyente. Pero también, y esto es sobre lo que quiero llamar la atención, el populismo siempre intenta avanzar contra la independencia del Poder Judicial. Y en general recurre a 3 mecanismos típicos. Y esto es una práctica común, tanto para los populismos de derecha como para los populismos de izquierda. Esos 3 mecanismos son, en primer lugar, ataca a los tribunales superiores de justicia, ya sea mediante el desprestigio de sus miembros, el aumento de su número para nombrar miembros afines o la disminución de sus funciones y competencias, por ejemplo, creando tribunales intermedios. Cualquier cosa que les suene parecido con la realidad no es pura coincidencia. En segundo lugar, el ataque a quienes llevan adelante la persecución penal. Reemplazar al procurador o cambiar las reglas de juego para su selección o remoción es algo que hemos visto en Venezuela, pero también lo vimos en Hungría y muy recientemente en Nicaragua o en El Salvador. Y en tercer lugar, el control de los mecanismos de enjuiciamiento y remoción de los jueces y fiscales. Son 3 formas típicas. Las 3 se han intentado en diversos momentos en nuestro país, sin éxito por ahora. Entre otras cosas porque la Corte en su momento declaró inconstitucional la llamada democratización de la justicia, o, por ejemplo, porque no consiguió el oficialismo una mayoría para avanzar con esta media sanción que viene del Senado en materia de reforma del Ministerio Público Fiscal. Y la verdad es que nosotros podemos señalar decenas de reformas al funcionamiento del servicio de justicia y del Poder Judicial que son importantes y necesarias. Sin duda, acelerar los plazos del trámite de las causas, mejorar la accesibilidad de los justiciables, incorporar la perspectiva de género en los fallos y obviamente también, como se mencionó, y es una propuesta del colegio, modernizar y perfeccionar todo el sistema de digitalización y el sistema electrónico de funcionamiento de la justicia. Pero la verdad es que cada vez que tengamos un proyecto delante, más allá del pomposo nombre, las buenas intenciones esgrimidas, tenemos la obligación de ver si fortalece o debilita la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público en general, y también de sus autoridades en particular, de la Corte, el Consejo, el Procurador, y obviamente de todos los jueces y fiscales, porque en definitiva, si ese proyecto tenemos que poder dilucidar si aumenta o disminuye las garantías, ¿no? Para que jueces y fiscales puedan desempeñar sus funciones con independencia, libertad y objetividad. Si el resultado de ese primer examen, a cualquier proyecto que hagamos, es que avanza debilitando a la institución o a las garantías para el ejercicio del cargo, el proyecto tiene que descartarse. Porque por más buenas intenciones que se persigan, si lo que estamos poniendo en juego es esa columna del sistema republicano, es esa garantía de última instancia que tenemos todos los ciudadanos, de que aún en épocas de incertidumbre, que aún a río revuelto, el Poder Judicial se sostiene independiente para hacer valer esos derechos contenidos en nuestra Constitución. Si algo de eso está en juego en cualquier reforma, realmente esa reforma no vale la pena. Muchísimas gracias. Gracias Silvia. Y si les parece, bueno, pasamos a Hernán Pérez Araujo, Frente de Todos La Pampa, para continuar con estas exposiciones, y les pido encarecidamente si pueden regular un poco el tiempo, así nos queda espacio para las preguntas, que seguramente hay muchas. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Gabriel. Gracias al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí representando a mi provincia, como lo hago en la Cámara de Diputados. Un afectuoso saludo a mis 3 colegas aquí presentes.
trataré de ajustarme al tiempo que se nos ha otorgado. Previsibilidad para el desarrollo es la premisa del colegio, y en este panel específico, reforma de la justicia y consensos. Hablábamos recién de qué es la reforma y de qué es el consenso, ¿no? Yo creo que son dos preguntas que nos tenemos que hacer. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de la reforma judicial? Yo, sin ánimo de responder a las anteriores preopinantes, creo que tenemos que hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Cuando hablamos de reforma judicial, independientemente de todos los proyectos que Gabriel o Silvia han mencionado, y también Graciela, creo que tenemos que hablar de un status quo del Poder Judicial, al que parecía nos querían acostumbrar. Esto de la designación de jueces amigos, incluso en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por decreto, la manipulación judicial por parte del poder político, con visitas de jueces al Poder Ejecutivo Nacional, a la Casa Rosada, a la Quinta Presidencial de Olivos, días antes de dictar resoluciones, la utilización política de la justicia, mediante el espionaje ilegal, mediante la persecución de opositores. Hagamos un ejercicio de memoria y contemos toda la historia. Si nos saltamos en la historia reciente 4 años, creo que estamos sesgando la realidad. Los jueces deben ser independientes de otros poderes, esto está claro. Creo que todos y todas tenemos un diagnóstico preciso en este sentido, un diagnóstico que nos lleva a entender desde las distintas fuerzas políticas que integramos que es necesaria una reforma en la justicia. Es necesaria, seguramente, y en eso vamos a coincidir. Ahora, estamos con algunas opiniones demasiado encontradas como para lograr el consenso, y ahí es donde creo que tenemos que pasar al otro ápice. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consenso? Yo asumo que una reforma del Poder Judicial debe contar con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación, de los actores del sistema jurídico argentino, del sistema judicial, que son los miembros del Poder Judicial, jueces, fiscales, defensores y defensoras, y los abogados y abogadas de la matrícula. Ahora, ¿qué pasa cuando ese consenso no es realizable? Dejamos las cosas como están, a la espera de que estos se obtengan, como nos desayunamos en los diarios de esta mañana, donde los integrantes de la Mesa Nacional del principal frente opositor de nuestro país manifiesta que no va a realizar ningún tipo de acuerdo con el oficialismo. Ninguno. Sin cortapisa alguna. Habla de no acordar. Para nada, porque están en juego 2 modelos de país y la sociedad debe expedirse respecto de esos 2 modelos de país. Bueno, entonces parece que no estamos hablando de acuerdo, no estamos hablando de diálogo, no estamos hablando de posibles consensos, como creo que sí lo ha hecho una de las diputadas preopinantes. ¿Qué hacemos mientras tanto? Dejamos que el Poder Judicial siga como está, sin descentralizar la justicia, sin modernizarla, con la adaptación a las nuevas tecnologías, sin un lenguaje accesible e inclusivo, y sobre pretexto de que no nos gusta la reforma judicial, o mal llamada reforma judicial,
que ya tiene media sanción del Senado, o la propuesta de reforma del Ministerio Público Fiscal, dejamos las cosas como están. Total, el oficialismo no tiene la mayoría para dictarla. Mientras tanto, seguimos sin que el Poder Judicial pueda ir de la mano de uno de los dos modelos de país, como ustedes dicen, que queremos, que es el que la sociedad argentina en el año 2019 ha puesto en vigencia. Para esto, y haciendo el mismo ejercicio de la memoria que hacíamos recién, tenemos que tener en cuenta que estamos transitando una situación inédita en la historia mundial, de ya 1 año y 6 meses de pandemia. Por suerte, y aunque a veces pareciera mal que les pese a alguno, estamos transitando, pareciera, el camino final de la misma. Entonces, coincido con la diputada Camaño, necesitamos que la reforma judicial tenga perspectiva de género, que los operadores jurídicos tengan independencia, tengan idoneidad, pero además tengan respeto por la democracia y por los derechos humanos. Esto no siempre sucede. No siempre sucede. El acceso a la justicia en provincias como la mía, en el fuero federal, es muy dificultoso. Tenemos un solo juzgado en toda la provincia y para recurrir sus decisiones tenemos que viajar a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Bahía Blanca. Esto no es acceso a la justicia. De esto también se trata el proyecto que tiene media sanción del Senado, de darle accesibilidad a la ciudadanía, a esta justicia federal que a veces parece tan distante de lo que pasa en la sociedad. La reforma judicial debe suceder, sí, seguramente vamos a estar de acuerdo en que debe ser una reforma judicial feminista, con perspectiva de género, que tienda a no excluir a las víctimas de violencia de género del acceso, con un lenguaje claro, amable, preciso, que acerque a las víctimas y no las excluya, que acerque los tribunales a las víctimas. Transversalizar la perspectiva de género, hacerla común. No puede ser que miembros del Poder Judicial de nuestro país sigan oponiéndose a la capacitación que nos exige a los 3 poderes del Estado la ley Micaela. Esto tiene que estar fuera de discusión ya a esta altura. Y como conclusión, creo que tenemos que trabajar y podemos ponernos de acuerdo, independientemente de estas declaraciones que nos invitan a ni siquiera proponer el diálogo, porque parece que no va a haber ningún tipo de acuerdo, ni antes ni después de las elecciones, una vez que la ciudadanía se expida sobre estos supuestos 2 modelos de país tan agrietadamente separados. Trabajemos en común por una justicia que sea accesible, que sea imparcial, cuyos miembros tengan idoneidad, independencia, insisto, perspectiva de género, compromiso con la democracia y con los derechos humanos. Para esto es posible que debamos restringir los traslados, las subrogaciones, que muchas veces generan suspicacias respecto de esos movimientos. Como dijeron antes, instemos la aplicación de los procesos orales en todos los fueros, en el fuero penal, los procesos adversariales y acusatorios se tienen que poner en vigencia cuanto antes, y hagamos que la justicia tenga modelos de administración dinámicos, no este tan estático que hoy se maneja. Y regulemos los procesos colectivos también, creo que eso también nos podemos poner de acuerdo. En el mientras tanto, algunos acuerdos sí podemos tener. Tenemos que tener un debate participativo que tienda a que la justicia sea independiente, igualitaria, transparente y accesible. Y como dice el propio Colegio de Abogados de la ciudad, esta actividad se trataba de tender puentes. Bueno, hagamos que esos puentes sean transitables para todas las fuerzas políticas, y no seamos, como dice Cortázar en Rayuela, de la Maga, no seamos de aquellos que rompen puentes con solo cruzarlos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Hernán. Gracias por haberse tratado de ajustarse al tiempo y le damos paso también a escuchar a Gustavo Menas de la Unión Cívica Radical de Chubut, la cuarta exposición, para ver si además después podemos hacer una suerte de síntesis con preguntas acerca de lo que han expuesto. Hernán, por favor, Gustavo, por favor, adelante. Bueno, buen día, gracias Gabriel, saludo a Silvia, a Hernán, a Graciela y agradezco también la invitación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo. Este panel habla de reforma judicial y de consenso. Creo que ciertamente el consenso no precedió a estos proyectos que tienen estado parlamentario. Uno de ellos tiene incluso sanción del Senado, los dos tienen sanción del Senado. El del Ministerio Público además tiene dictamen de comisión en diputados. Y ciertamente tampoco, en lo que voy a coincidir con Hernán, es que él dijo, y comparto, no es una reforma judicial lo que fue aprobado en el Senado. Tiene que ver con una creación de órganos judiciales exorbitante, pero que en realidad tiene un objetivo claro que es Comodoro Pi, que es la justicia federal penal de la ciudad de Buenos Aires. Y ciertamente no tiene nada que ver con estos objetivos que podemos compartir de accesibilidad, de modernización, de simplificación del lenguaje, de agilización de causas, porque fíjense que se empieza por proponer esa reforma a la justicia federal, que tal vez es la que tiene menos que ver con la cotidianeidad de los problemas de las personas de a pie. Tiene que ver con el poder, y especialmente si hablamos de la justicia federal penal de la ciudad de Buenos Aires, en donde esta reforma pretende una duplicación de la cantidad de juzgados, esa fusión del fuero criminal y correccional con el penal económico, que da 23, y a eso se le carga otros 23, en donde ya el proyecto incurre en una inconstitucionalidad manifiesta, que es pretender cubrir esos cargos inmediatamente con jueces subrogantes, cuando la ley expresamente lo prohíbe, pero no solo lo prohíbe la ley, ya la Corte ha sentado posturas sobre ese particular, y además la tiene sentada la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta a vedar la posibilidad de una justicia provisional, porque eso afecta a la independencia del Poder Judicial y nuestras garantías. Ese proyecto de ley tiene ese objetivo y lo enmascara con una multiplicación de nuevos juzgados federales penales en el interior del país, en donde ahí ya pasa a ser una suerte de contrarreforma, porque en todo caso la verdadera reforma a nivel federal en materia penal es lo que mencionaba Graciela, el paso al sistema acusatorio, que viene ciertamente demorado, que ahí ha arrancado solo en el ámbito jurisdiccional de la Cámara Federal de Salta. Pero si nosotros queremos transitar hacia un sistema acusatorio, no podemos sostener crear más jueces instructores, más jueces investigadores, como lo hace este proyecto. Y la improvisación es la característica, porque esto no viene además precedido de un estudio del mapa judicial. Y creo que esto salta a la vista, es muy escaso el tiempo que dispongo, pero quiero señalar algunos puntos que dan cuenta de esto. Fíjense, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que se supone que viene precedido de ese estudio, hace mérito que se necesitan 94 juzgados federales nuevos en el interior del país, que en todos los casos son juzgados federales penales. Y ninguna cámara de apelaciones. A las 2 semanas, cuando se emite dictamen en la comisión en el Senado, bueno, los 94 juzgados se reducen a 63. Las cámaras federales que no eran necesarias en esa apreciación ya son 6. Se exhuma la de Piedrabuena, que es aquella cámara creada en la presidencia de Cristina Kirchner, con el cual se mutila la jurisdicción federal
nuestra, la que nos toca a nosotros, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, que tiene su cabecera en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y se crea esa Cámara Federal que quedó en vacancia, que nunca se concretó, para ser alzada de los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y además aparece la Cámara Federal de Catamarca, la Cámara Federal de San Juan, la Cámara Federal de Santiago del Estero, de Formosa, de San Luis, una sala más en la Cámara Federal de Salta, dos cámaras nuevas en la Cámara Federal de Santa Fe, una en la de Mar del Plata, aparecen 2 tribunales orales federales. Y a la semana siguiente, cuando se aprueba esta ley o la media sanción en el Senado, aparecen otras cámaras más. Los juzgados federales pasan de ser 63 a 73 e irrumpen la Cámara Federal de La Rioja, la de La Pampa, la de La Matanza, otra sala en la Cámara Federal de General Roca. Parecía que cada senador o cada gobernador se quería llevar una Cámara Federal a La Pampa, como si el mapa federal debiera ser una réplica de la división en provincias, no vaya a ser cosa que no haya posibilidad de que los gobernadores tengan una injerencia indebida sobre la justicia federal. Pero además, en la composición de los juzgados propuestos vemos cuestiones insólitas. En mi provincia, en Chubut, el proyecto contemplaba un juzgado federal número 2 en la ciudad de Esquel. Bueno, de buenas a primeras, quizá por una cuestión de pertenencia política de ese municipio, de no ser del oficialismo, desaparece el juzgado federal de Esquel, pero aparece en Puerto Madryn. Y si hablamos de accesibilidad a la justicia, de esa cercanía con el justiciable, con quien demanda el servicio de justicia, tal vez el ejemplo más paradigmático de la improvisación y de que esto no tiene nada que ver con esos propósitos sea la aparición de un juzgado federal, y lo digo con todo respeto por la ciudad a la que voy a mencionar, pero creo que es muy ejemplificativo. Río Turbio en la provincia, Río Turbio es uno de los donde se crea un juzgado federal, pero Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, se crea allí un juzgado federal penal, ¿no? La excepción de la excepción, porque la justicia federal es de excepción en un estado federal y la justicia penal es de excepción. Donde la gente tiene normalmente los problemas es en los divorcios, en las adopciones, en los daños y perjuicios, en la indemnización por un despido. Bueno, la población de Perito Moreno, con menos de 10.000 habitantes, no tiene justicia laboral, no tiene justicia civil. Para resolver estos problemas de la cotidianeidad, tienen que desplazarse más de 200 kilómetros hasta Las Heras. Pero van a tener un juzgado federal. Es decir, es un verdadero despropósito. Y además, este proyecto de ley también incursionó no solo en la justicia federal penal, sino también en los fueros civil y comercial y contencioso administrativo federal, que proponía fusionarlos con el argumento de la multiplicación de cuestiones de competencia entre esos dos fueros. Bueno, resulta que las estadísticas hablan de un promedio de más de 90.000 causas anuales, de las cuales los planteos de competencia interfueros son 23, o sea, la nada misma. Bueno, en el Senado se desiste de esta modificación, pero se crea allí una cosa extraña, un tribunal de resolución de conflictos de competencias que tiene una múltiple inconstitucionalidad porque son jueces que no van a ser designados en ese tribunal por el procedimiento constitucional de Consejo de la Magistratura, propuesta del Ejecutivo y acuerdo del Senado, sino que se designa a integrar ese tribunal a jueces que provienen de las cámaras respectivas, que van a tener una doble función, van a ser jueces de la Cámara Contencioso, de la Cámara Civil y Comercial, y al mismo tiempo de ese Tribunal de Resolución de Conflictos de Competencia, y que además van a durar solamente un año, con lo cual también controvierten esa garantía de inamovilidad vitalicia, o al menos hasta los 75 años de la que habla la Constitución. Realmente se podrían hacer muchos más señalamientos de esto, pero creo que grafica y resume de alguna manera que esto no tiene nada que ver con una reforma judicial, que por supuesto no estuvo vinculada a ningún consenso. Es muy difícil generar consensos en un gobierno que se ha empecinado en gobernar por decreto, que lleva más de 110 decretos de necesidad y urgencia, que si a eso le sumamos los decretos de legislación delegada, producto de
esa mega ley de delegación de facultades aprobada a fines del 2019, hablan ciertamente de un apego a la gobernanza por decreto. Pero sí creo que es más grave la iniciativa de reforma del Ministerio Público, porque ahí esto, en primer lugar, porque ha tenido un avance más importante que esta ley, porque ya tiene dictamen en diputados, además de tener la media sanción en el Senado, pero además porque tiene que ver con desbaratar esos principios que establece el artículo 120 de la Constitución, que después de muchas décadas de debate desde nuestra organización constitucional misma respecto de qué era el Ministerio Público, dónde lo ubicamos, y esa tensión entre su inclusión en la órbita del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, allí claramente adquiere independencia, autonomía y autarquía. Y resulta que, siendo esos los principios que tienen que moldear al Ministerio Público, estamos ante una reforma que es regresiva en relación a eso, porque está restándole años al mandato o al cargo del Procurador General, lo está acotando temporalmente, lo reduce a 5 años, está flexibilizando las mayorías necesarias en el Senado para el acuerdo, de 2/3 a una mayoría absoluta, y lo mismo para esa otra instancia crítica que es la eventual remoción, en donde la acusación, pese a ser un esquema similar al del juicio político, baja de los 2/3 a la mayoría absoluta, la suspensión, lo mismo, y creo que un aspecto muy delicado es las atribuciones que se le da a una comisión que no por nada, creo que tiene un título que la ley lo normatiza, ya venía así por reglamento, que es de control y seguimiento del Ministerio Público. Y no solo es control y seguimiento, sino que la ley le da la atribución de emitir recomendaciones a los fiscales. Es decir, algo que es menos que el Poder Legislativo, porque es una comisión bicameral, pasa a darle instrucciones a los que tienen la misión constitucional de titularizar la acción pública. Algo tan absurdo como que una ley le dé atribuciones a una comisión parlamentaria para darle instrucciones a los jueces sobre cómo deben resolver sus fallos. Creo que este es el proyecto crítico, porque no tiene solo que ver con un argumento que se utiliza mucho, que es la búsqueda de la impunidad, el resolver cuestiones o causas abiertas de funcionarios o exfuncionarios. Esto tiene que ver con la eventual utilización del Ministerio Público como instrumento de persecución y disciplinamiento de la disidencia. Creo que está moldeado, y esto lo digo objetivamente, en una visión soviética del Ministerio Público, porque el único precedente constitucional de sumisión del Ministerio Público a una instancia parlamentaria lo encontramos en el derecho soviético, y eso no es casual, porque en la dictadura estalinista los procesos penales se llevaban con una finalidad de disciplinamiento, de expiación, casi como la de la Inquisición, porque realmente al disidente no se tomaban la molestia de hacer juicios, pero cuando el disidente tenía una proyección política, cuando ponía en juego el régimen, además había que someterlo a un proceso que era llevado adelante por fiscales que dependían del Soviet. Esta idea de un Ministerio Público Fiscal dependiente prácticamente y sujeto a recomendaciones de una instancia parlamentaria, debo decir, solo tiene ese precedente. Y esto no vaya a ser cosa, porque las autocracias no se construyen, digamos, de un día para otro, son un proceso gradual, no sea cosa que esto nos ponga a las puertas de un régimen como el de Nicaragua, en donde es prácticamente imposible encontrar a un opositor que no esté privado de su libertad. Quiero terminar acá con estas reflexiones, y respecto a las consideraciones más de tono político que hizo Hernán, también quiero, con todo respeto, decir que también hay que hacerse cargo de los procesos de designación en la justicia, en donde el justicialismo ha tenido un rol
desde 1983 para acá, para moldear también el Poder Judicial con las designaciones. Si repasamos la misma conformación de Comodoro Pi hace 30 años, cuando previamente se amplió la Corte de 5 a 9 miembros, cuando también hubo una embestida muy fuerte con el entonces procurador Andrés D'Alessio para desplazarlo del cargo y designar un procurador general afín, cuando se duplicó, en un proceso similar a este que se pretende ahora, se duplicó la justicia federal criminal y correccional de la capital federal y se creó aquella Cámara de Casación en donde se hicieron designaciones, en donde alguna de las designadas admitía públicamente no saber derecho penal, pero que iba a aprender. Entonces, creo que también hay que hacerse cargo de ese proceso que ciertamente, no podemos dejar de coincidir, ha degradado a la justicia federal. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. A ver, más allá de las consideraciones de cada uno, yo, a pesar de que fueron en direcciones totalmente distintas, yo rescato varias cosas de lo que han mencionado, porque han habido coincidencias en varias de las exposiciones. Y me baso en esto para volver a retomar el título del panel, porque hay consenso en que la Argentina tiene que migrar hacia el sistema acusatorio. Aparentemente todos están de acuerdo con eso. Respecto a la perspectiva de género también, a la independencia judicial como valor primordial de la República, pero también al acceso a la justicia y a la oralidad. Y le quiero dirigir una pregunta a Graciela específicamente sobre eso, precisamente porque fue quizás la que menos utilizó el tiempo, como para saber si desde estos consensos se puede partir, la política puede partir para evitar que el Poder Judicial quede como una suerte de plastilina maleable a favor de la grieta entre uno y otro sector, que parece ser las discusiones en las que estamos ahora. Graciela, ¿te parece que puede existir una suerte de consenso, no en los proyectos, sino en este tipo de valores o en este tipo de criterios para llevar adelante reformas? Lo primero que debo decir es que he sido respetuosa del tiempo que se me asignó. Algo que mis colegas parece que no han cumplido. Lo segundo que quiero decir es, el proyecto de creación de juzgados es el proyecto que voy a tomar para decirles, señores, no van a modificar la justicia si no existe un consenso político. Ningún tribunal que inventemos los diputados y los senadores va a funcionar sin la habilitación de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, acá se mencionó Piedrabuena. Piedrabuena es un tribunal que está allí sin habilitar. Con lo cual, porque la división de poderes existe. Existe. Eso por un lado. Yo lo que advierto es que a veces en el discurso político hay desconocimiento del funcionamiento del Poder Judicial. Y por eso digo, el consenso tiene que trascender el Congreso, tiene que llegar a los partidos políticos y al Poder Judicial. Y al Poder Judicial. Por supuesto que los dos proyectos que están, digamos, dando vuelta como supuestas reformas, no han tenido ese consenso. De hecho, yo los invito a que lean la versión taquigráfica de la consulta que hizo el Senado como Cámara iniciadora del tratamiento, que la Cámara de Diputados no tuvo la oportunidad de hacer, y allí se van a encontrar con la sorpresa de que mayoritariamente quienes se expusieron, que se supone que forman parte de los consensos que se buscan o de las opiniones calificadas que se buscan, fueron contrarios al número que se propone de senadores necesarios para el nombramiento del procurador. Se van a llevar con una sorpresa interesante. Si en torno a esto podemos tener algún consenso, mirá, acá se habló de que hay dos modelos de país. Yo no sé si son dos modelos de país o si en realidad es una disputa dirigencial a la cual le conviene pregonar dos modelos de país. Porque en definitiva, cuando vos mirás los resultados, en ambos modelos, el resultado
no es precisamente el óptimo. Si no logramos superar esa valla, que por supuesto no la vamos a superar en este momento, porque estamos en un momento electoral. Yo me senté en este panel a hablar de lo que me invitaron a hablar, pero mis colegas no han hablado de los que nos invitaron a hablar solamente. Y lo justifico, estamos en tiempos electorales. Entonces es muy difícil sentarnos en un panel a hablar del consenso político cuando hay una disputa política y cuando además la estrategia política de los dos grupos mayoritarios tiene que ver con la confrontación y no con el diálogo o la búsqueda de una estrategia común para resolver los problemas de la Argentina. Quiero suponer que este es un tiempo que pasará, y lo quiero suponer porque necesito tener esperanza. Y creo que los resultados de la confrontación, pobreza, desocupación, desesperanza, es lo que nos tiene que convocar a pensar de otra manera. Si no, vamos a seguir diciendo discursos vacíos y vamos a carecer de lo que planteé como punto inicial de lo que fue mi exposición. Necesitamos confianza para tener previsibilidad, confianza para los consensos políticos. Gracias, Graciela. Silvia, Hernán, ¿coinciden en esto? Una línea, por favor. Sobre la necesidad de la confianza, por supuesto. Creo que la confianza es una de las cosas más difíciles de construir en una sociedad y a su vez las más sólidas, ¿no? Porque una vez que uno genera un vínculo de confianza le permite el desarrollo. De eso no tengo ninguna duda. Pero también creo que los límites son claros y los límites son los que establece la Constitución Nacional. Yo no digo que no se puedan alcanzar acuerdos. El consenso es una cosa muy elevada, ¿no? El acuerdo de todos a veces parece difícil, pero no digo que no se puedan alcanzar acuerdos mayoritarios, siempre y cuando esos acuerdos se encuentren enmarcados en los límites de nuestra Constitución Nacional Liberal. Por ende, se proteja el derecho de propiedad, se proteja la independencia de los poderes, se proteja la libertad de expresión. Ahí están los límites. En todo lo demás, por supuesto, que estamos de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en el avance de la oralidad? Lo que no debe pasar es que en una ley que tiene por nombre o por intención general, digamos, mejorar un proceso en el sistema de justicia, se incorporen artículos que terminen afectando lo que yo decía, la independencia del Poder Judicial, la independencia y la libertad para actuar de jueces y fiscales, debilitando las funciones de la Corte Suprema de Justicia y todas las demás cosas. Entonces, ese es el límite. Al contrario, yo creo que tener límites claros permite el diálogo. Si todos nos ponemos de acuerdo que el límite es la Constitución Nacional, si todos nos ponemos de acuerdo que adentro de ese límite básico y de la defensa de esos derechos básicos podemos discutir todo lo demás, creo que va a ser fácil alcanzar algunos acuerdos que son necesarios para mejorar el sistema de justicia. Lo que sí quise señalar es que de ninguna manera, en mi caso particular como legisladora, ni la fuerza política que represento, estamos dispuestos a transgredir estos límites, afectando la división de poderes, porque justamente nosotros respondemos a nuestros votantes que nos eligen para defender esta Constitución, para defender esta independencia de poderes, para defender la República. Entonces era simplemente eso no niega el acuerdo, no niega el diálogo, siempre me considero una persona de diálogo, pero el diálogo tiene que tener límites y también es bueno para el diálogo tener claro que estamos dispuestos a transgredir. Bien, gracias Silvia. Hernán, ¿qué reflexión te merece este último punto? Yo creo que independientemente de la esperanza que debemos tener como representantes del pueblo, de la nación, yo coincido con Graciela, tenemos que tener esperanza en que se pueden lograr consensos. Si no, vamos a seguir profundizando nuestras diferencias y verdaderamente no vamos a lograr acuerdos. El problema radica en que, como dijo Graciela en su primera locución,
el consenso político es el padre de la confianza. Y a su vez la previsibilidad es hija de la confianza. Dijo, bueno, ahí yo creo que ese árbol genealógico se ve alterado, ciertamente, porque si el consenso es el padre de la confianza, casi que estamos con el huevo y la gallina, ¿no? Un consenso sin confianza es muy complejo y por ahí hay que acordar algunos puntos para que también la confianza se vaya fortaleciendo y nos dé pie a seguir trabajando en conjunto. Algunas de las consideraciones que se han hecho a mí verdaderamente me asombran. Por ejemplo, lo de la mayoría simple, esto fue planteado por Pinedo, por Pichetto, por Garabano, en la gestión anterior. Y en aquel momento no había una cuestión geopolítica, no hablábamos de Soviet, no hablábamos de la degradación de las democracias en América Latina, sino que colaborábamos con los golpes de Estado y enviábamos armas a países hermanos. Entonces, es esto lo que rompe la confianza, por ahí. Pero yo soy optimista y tengo, como Graciela, mucha esperanza en que por ahí con la nueva conformación de la Cámara estas cuestiones puedan dirimirse y podamos acordar ciertos puntos estratégicos para el futuro de nuestro país que tienen que ver con cuestiones mucho más amplias que la reforma del Poder Judicial. Eliminar la pobreza, eliminar la inflación, qué relación vamos a tener con el Fondo Monetario Internacional, cómo vamos a solucionar el problema de nuestra moneda. Para todo esto necesitamos un gran acuerdo que nos acerque. Pero para eso tenemos que tener... Gracias. Gracias, Hernán. Una sola línea le pido a Gustavo sobre este tema, como para darle la posibilidad a todos de haber recorrido esta suerte de preguntas a partir de los disparadores que ustedes mismos desplegaron en las exposiciones. Gustavo, ¿sobre qué bases sí habría un consenso político para avanzar en reformas de la justicia? ¿Sobre qué pilares sí habría posibilidad de trabajar, ya fuera del marco electoral y por los poderes representativos, que en definitiva son los representantes del pueblo? Entiendo que hay consenso, vos lo dijiste, en avanzar hacia el sistema acusatorio. Eso hay que acelerar y las reformas que en todo caso deben hacerse tienen que ir en ese sentido, no en contra de eso. Después, tomo lo que decía Silvia, las reformas tienen que estar en el marco de la Constitución. Me hago cargo que puede haber habido referentes de distintos espacios, no solo del oficialismo, que propusieron flexibilizar las mayorías para el Procurador General. Creo que es un error, porque justamente en el sistema acusatorio el fiscal tiene la llave del proceso, tiene un rol central, entonces nosotros debemos fortalecer su independencia. Todo lo que hagamos tiene que ir en pos de ese fortalecimiento. Y después tenemos que comprender que en la Argentina hay 25 poderes judiciales, no hay una sola justicia. Entonces estos consensos también involucran el diálogo federal, ¿no? Para poder lograr esos objetivos que creo que todos compartimos de buena fe, de accesibilidad, de aceleración de plazos, de cercanía de la justicia con los problemas. Creo que es posible. Y también entiendo el mensaje de Graciela, la política tiene un costado agonal y un costado arquitectónico, y hoy estamos en ese tiempo agonal de lucha, de pelea, estamos a 10 días de una elección. Creo que los momentos de los consensos son también cuando queda redefinido el mapa político luego de esa instancia electoral. Yo soy optimista en ese sentido. Bueno, si hay algo para rescatar entonces en toda esta secuencia es precisamente ese optimismo. Da la impresión de que en definitiva
el Congreso también va a poder dar respuesta cuando logre dirimir cómo queda precisamente ese mapa que mencionaba Gustavo y que mencionaba sobre todo Graciela, respecto a darse lugar a las discusiones de fondo y, como han dicho también los otros exponentes, también llevar esos consensos a otros planos, no solo el de reforma judicial y demás. Siendo el tiempo que nos habían fijado para este panel, les quiero agradecer muchísimo a todos la predisposición a la charla, que ha sido picante, ha sido muy interesante y ha dejado muchas cuestiones sobre la mesa para poder reflexionar y para poder seguir avanzando en este tipo de discusiones plurales que me parece que son las que van a hacer falta a futuro para encarar todo tipo de reformas que el diagnóstico es unívoco en este sentido, hacen falta. Les quiero agradecer al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también, y creo que estamos en tiempo para entregar a estudios centrales como para el cierre de la exposición por parte de las autoridades del colegio, y agradecerles muy encarecidamente la predisposición y la charla que han tenido. Fernando, ¿estamos en tiempo? ¿Estamos